Yo los invito a que vamos a la primera carta a Timoteo y vamos a tocar el último versículo del capítulo 4, el versículo 16. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor y dice así. Primera de Timoteo 4, 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La consigna de esta mañana, querida iglesia, es de que todos somos servidores de Jesucristo. ¿Sí? El viernes pasado hablábamos con los chicos y terminamos la clase diciendo todos somos Timoteo. Todos somos Timoteo. Todos hemos sido llamados al servicio. Jesús nos llamó para que sirvamos. De hecho, la Gran Comisión te llama en forma directa, nos dice, vayan y hagan discípulos. No habla precisamente de pastores, no habla de un apóstol, habla a todos. Dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, ustedes y yo, vayan y hagan discípulos. Prediquen el Evangelio a toda criatura, bauticen y enséñenle todas las cosas, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Así que de alguna manera todos somos discípulos y todos somos discipuladores. En esta preciosa carta, y ya en la segunda carta, Pablo a Timoteo le dice, andad y hacer discípulos, buscad hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. El discipulado consta de una reproducción como tipo celular, en donde nosotros vamos creciendo. De hecho, por eso hasta el día de hoy la Iglesia de Jesucristo no ha parado y no va a parar de crecer. Porque la palabra de Dios no puede ser detenida por nada, absolutamente por nada ni por nadie. Aunque se levanten en contra, como le tocaba vivir a Timoteo. Timoteo, por hablar un poquito acerca de Timoteo, una pequeña reseña, Timoteo era un pastor muy jovencito. Pero era un pastor muy jovencito que había sido enseñado desde la niñez, como menciona el apóstol Pablo, que conocía muy bien cómo había sido formado Timoteo. Timoteo había sido formado de padre griego, madre de descendencia judía, y si bien el padre griego y toda la cultura griega era una cultura totalmente, podríamos decir, que no era acorde a la cultura y a lo que Dios nos enseña, sin embargo Timoteo nos enseña a través de su vida que se puede vivir en un entorno que no es bueno, con una cultura que no es de la mejor, pero sin embargo resguardarse y crecer en la sana palabra de Dios. Acá los dos consejos o los dos cuidados que menciona Pablo a Timoteo es que se cuide de sí mismo y de la enseñanza. Dos cosas clave. ¿Por qué? Porque a Timoteo, como un pastor tan joven, le tocó ir y meterse en la misma boca del infierno, Efesios, en donde reinaba la idolatría, reinaba el materialismo, reinaban las religiones, reinaba el paganismo, reinaba la filosofía, reinaban un montón de cosas con lo que Timoteo, con su juventud, pero cargado de la palabra de Dios y lleno del temor de Dios, llegaba un momento en que decía, yo ya no doy más, me acobarda la iglesia, me acobarda lo que estoy viviendo y lo que estoy haciendo. Entonces Pablo tenía que animarlo, Pablo tenía que aconsejarlo, Pablo tenía que instruirlo. De ahí escuchamos una poderosa palabra que todos ustedes la conocen, en medio de esa ya casi acobardado Timoteo por todo lo que le tocaba lidiar con las religiones de turno, con la filosofía, con todo lo que los falsos maestros que se querían meter en las iglesias. Llegó un momento donde Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una palabra tremenda de parte de Dios para poder levantar el ánimo a Timoteo, y eso de hecho le sirvió muchísimo. Así que yo quiero comenzar diciéndole en esta mañana de que todos tenemos una obligación, acá nadie queda desligado, todos tenemos una obligación
los hermanos. ¿Amén? Todos tenemos la obligación. Yo estoy seguro que acá cada uno de ustedes están haciendo un trabajo de servicio, porque le servimos al Señor. Y así como hacemos ese trabajo, estamos en la obligación de edificar a nuestros hermanos, tenemos la obligación espiritual de conducir todas nuestras relaciones con los demás, las demás personas, de la misma manera que lo hicieran o como lo hiciera quizás nuestro Señor Jesucristo en una situación concreta. Yo siempre me pregunto, y creo que es la pregunta que nos podríamos hacer todos, cuando ustedes quieran hacer algo o ayudar a alguien, preguntarle al Señor, ¿cómo lo harías vos, Señor? ¿Qué le dirías a este hermano? ¿Qué le dirías a esta persona? Por eso es tan importante el ejemplo y es tan importante la enseñanza. Por eso no se cansaba de insistir Pablo y decirle que no descuide el don que le había sido dado. No se cansaba de decirle que persista en la lectura, en la meditación, que persista en la exhortación. Le decía que sea ejemplo a pesar de todo, porque en ese tiempo Pablo tenía también, Timoteo, tenía que lidiar con los ancianos, con los que ya peinaban canas, y para ellos en ese tiempo eran los únicos autorizados a dar consejos y a predicar la palabra. Ellos eran los que tenían la última palabra. Que venga un joven y quisiera hablar de la verdad, no estaba muy bueno por sus costumbres. Pero Pablo le dice, ninguno tenga en poco de juventud, sino sea ejemplo, todo, palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Porque cuando saltan los frutos del Espíritu, hermanos, yo les voy a decir una cosa, cuando los frutos del Espíritu se manifiestan en la vida de una persona, dice la palabra, no hay ley contra eso. No hay nadie, no hay costumbre pagana que se levante contra los frutos del Espíritu. No hay costumbre aún radicada y enquistada en las iglesias de manera religiosa que se levante contra los frutos del Espíritu. Cuando una persona te manifiesta el fruto, te está manifestando a Cristo. Y cuando manifestamos a Cristo, la sociedad puede verlo. Y eso es lo que necesitan, es lo único que necesita la gente, lo que necesitamos nosotros. Necesitamos de Cristo. Por eso, Pablo, cuando le aconsejaba a Timoteo, Pablo tenía muchísima autoridad para hacerlo. Pablo amaba a los hermanos. Iglesia, Pablo amaba a los hermanos. Pablo los amaba, daba su vida por ellos. Dice que Pablo se desvivía por ellos. Y tal es así que Pablo lo dice de una manera muy clara. Pablo le decía en 2 Corintios 12:15, anótelo, Pablo le decía que yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Qué hermosa, ¿no? Una persona que estaba dada por completo al servicio de los hermanos. O sea, ese versículo que nos muestra, nos muestra dónde estaba parado Pablo, cuál era su posición, lo identifica muy bien. ¿Saben cuál era la posición de Pablo? Un humilde servidor de Cristo. Amén. Y que lo hacía con todo el amor del Señor. Amén. Más allá de los costos que pudiera él pagar por ello. Por eso dice, amando más, quizás sea amado menos. Pablo también sabe que a pesar de que él los amaba tanto a los hermanos, eso no significaba de que le contemplemos todo al hermano. Eso no significaba que él podía transigir con el pecado. Para nada. Al contrario, todo lo contrario. ¿Qué hacía Pablo? De hecho, Pablo tenía, si era necesario, tenía que procurar, no si era necesario, él procuraba en todo tiempo corregir a los hermanos, enseñarle a los hermanos, con amor, con todo ese tacto divino que nos da el Señor. Pero él lo que hacía era amar a su hermano, procurar de que cada uno de mis hermanos pueda seguir el camino del Señor. Eso era lo que procuraba Pablo. Por eso es que Pablo no podía negociar la palabra a causa del pecado. No por quedar bien con los hermanos, Pablo iba a dejarlo sin enseñarle y sin corregirlo, sin exhortarlo, sino que porque los amaba, tenía que hacerlo. De hecho, el Señor Jesús nos decía lo mismo. Todo el que ama a su hijo es porque justamente es hijo. Porque aquel
que no es hijo, bueno, no puede ser corregido. Él disciplina a todo aquel que ama, corrige a todo aquel que tiene por hijo. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué lo hace? Porque nos ama. Entonces Pablo hacía dos cosas para eso. Por eso miren qué importante el orar el uno por los otros. Pablo oraba por todos, pero Pablo también era ejemplo de todo. Dos cosas muy importantes, insisto, y vuelvo al consejo que nos da la palabra de hoy. Tengan cuidado, yo tengo que tener cuidado, vos tenés que tener cuidado, hermano. ¿De quién? De ti mismo y de la doctrina. Así que miren qué importante que es la conducta, cómo te conducía en la vida y qué es lo que estamos aprendiendo acá. Cuando lees y cuando estudias y cuando agarras la Biblia y le pedí al Señor que te enseñe. Qué importante, son dos cosas que van así bien de la mano. No es suelto. Conducta y palabra de la mano. Miren cuál era, yo me pongo a pensar, la entereza espiritual que tenía Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque él en un momento determinado a una iglesia le dice, sean imitadores de mí, dice a los hermanos. Imítenme a mí así como yo también imito a aquel. La verdad que tenía que tener una entereza espiritual notable para poder llegar a decir eso, porque algunos podrán decir, mira, la soberbia de Pablo. Oh, qué orgulloso que es Pablo. Pero Pablo tenía una entereza notable para que pueda decirle a las iglesias, sean imitadores de mí, así como yo de ti. ¿Por qué? Porque cuidaba diligentemente de su conducta, de la enseñanza. Consejo que le retransmitía a este joven pastor, Timoteo, y es el que ahora el consejo es para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué era lo que buscaba Pablo? Pablo lo único que buscaba fundamentalmente es hacer seguidores de Cristo. Es lo que nos mandó el Señor, hacer seguidores de Él. Por eso, si había algo que a Pablo le disgustaba en la iglesia, se dice que si había algo que Pablo aborrecía y odiaba profundamente, era cualquier situación legalista dentro de la iglesia. Porque en esos tiempos sucedía de que había grupos religiosos que decían, por ejemplo, que había que circuncidarse. Escucharon hablar, vieron en Gálatas, Hebreo. Ustedes van a encontrar en todas las cartas que siempre había grupos que exigían determinadas cosas. Y contra todo eso tenía que lidiar Pablo. Y eran situaciones muy legalistas dentro de la iglesia, que nada tenían que ver con la verdadera conversión y con el verdadero evangelio. Sin embargo, Pablo lidiaba, por ejemplo, con algunos que decían que había que circuncidarse, con otros que decían que había que guardar la ley para poder ser salvo, otros que decían no se puede comer cualquier cosa porque eso es inmundo, otro que el que iba a servir a Cristo no se tenía que casar para que le pueda servir mejor en la vida cristiana, y un montón de cosas como esa. Pero ¿qué hacía Pablo? Directamente Pablo no se podía transigir ni acomodarse con esas cosas, ni a lidiar, ni a engancharse en todo eso. Pablo le hacía corte, iba directamente y aplicaba la palabra. Pablo aplicaba la palabra y le enseñaba a los hermanos lo que tenía que enseñarle, conforme, como dice Efesios, conforme a mi evangelio. Y agárrese el que quería traer un evangelio diferente, como le decía a los Gálatas. No es que haya otro, pero hay algunos que quieren traer un evangelio diferente. El evangelio diferente viene cuando nosotros no nos acomodamos a las sanas palabras del Señor. Entonces, dos cuidados que hay que considerar y que por cierto tienen un impacto determinante, hermano, en la vida de un cristiano y de todos aquellos que se van a alcanzar para Cristo. Porque los que van a venir hay que retransmitirle como a Timoteo y como a nosotros mismos, tengan cuidado de su conducta. Tened cuidado de lo que estás aprendiendo y de lo que vas a enseñar. En pocas palabras, lo que insiste Pablo en los consejos a Timoteo es decirle esto y lo que yo le acabo de decir. Que una vida santa, que una conducta, que un caminar en santidad va bien de la mano con la sana palabra de Dios. No hay tal cosa como que dice, no, la palabra de Dios, mucha teología, yo me canso de escuchar eso. Y yo escucho y digo,
digo, no es así. Y no porque yo lo piense, sino porque la palabra de Dios nos está diciendo. Algunos dicen, no, mucha teología, mucho estudio de la palabra, hay que ir y ser ejemplo nada más en la vida. Pero ¿cómo podemos ser ejemplos si Dios y Cristo no te transforma y no te convierte? Si lo único que tiene poder para cambiar el alma es la palabra de Dios. Amén. Dice que la enseñanza de Jehová es perfecta, Salmos 19:7, que convierte el alma. No hay otra cosa que pueda cambiar nuestra vida. Si no te cambia la palabra, no te cambia nadie, por más ejemplo que quiera hacer en la vida. Para Dios nuestra justicia y las cosas buenas dice que son un trapo de inmundicia. Así que si no me quedaría yo con la teología y con la palabra, tranquilamente podría ir y buscar los buenos ejemplos que hay muchos en la sociedad. Perdón. Entonces, vida santa y enseñanza sana van de la mano. Por eso, tened cuidado de la doctrina, tened cuidado de ti mismo. Ambas cosas, hermanos, tienen que ser el objeto constante de preocupación en nuestra vida. Yo tengo que preocuparme por cómo ando y cómo camino, cuál es mi conducta en la vida cristiana. Tengo que preocuparme por lo que estoy absorbiendo de la palabra de Dios. Y a ustedes les está tocando ahora, en este momento, recibir una palabra de Dios. Por ahí sería bueno que seamos como los de Berea, dice que eran muy nobles, y que todo lo que escuchaba iban y lo corroboraban a ver si la escritura y la palabra, como se había predicado, era así. Eso tenemos que hacer, hermano. Porque la enseñanza tiene que añadirse a nuestra vida, tiene que ser asimilada de una manera sana. No puede haber otra cosa, si no vamos a ver resultados que no son muy buenos. Entonces, tiene que ser constante objeto de preocupación. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ejercemos una gran influencia sobre los demás. Así como nosotros podemos traer gente a Cristo, así también podemos dejar al margen mucha gente en las iglesias y mucha gente que no viene por causa o de lo que hablamos o de nuestra conducta. Por eso Timoteo se movía en un mundo donde constantemente lo estaban evaluando, a ver qué dice, a ver qué hace. Timoteo terminó siendo una persona muy respetable, un pilar en la iglesia de Éfeso. ¿A causa de qué? De cuidar y guardar todo el consejo de Dios, y que hablaba mucho por medio del apóstol Pablo. Por eso, hermanos, tenemos que entender de que estamos al servicio de Dios. Y si quieres meterte de lleno en los servicios de Dios, tenemos que entender que la conducta y la enseñanza son fundamentales. Pregunta que nos puede llevar esta mañana a la reflexión es pensar en cuál es mi conducta. Piensen un poquito y reflexionemos, y nos podremos ir esta mañana pensando cuál es mi conducta, qué estoy enseñando. ¿Cuál es mi conducta y qué es lo que estoy enseñando? Porque seguramente ustedes enseñan. No crean de que esto solamente es para que el maestro en la palabra venga y enseñe la palabra acá. Nosotros enseñamos porque a veces tenemos que ser maestros, a veces hay que ser evangelistas y tenemos que hacer todo lo que el Señor nos pide. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, levantate, vamos, tenés que animarte y andar y leer la palabra, corregir, enseñar, evangelizar, hablar la palabra a tiempo, fuera de tiempo. No hay tiempo para estar mal. Para eso tenemos la valentía y el poder que viene dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que seguir adelante. Pero todo por eso, todo por medio del Espíritu, podemos entender que todos hemos sido llamados a servicio. Pero el servicio tiene que ser bien hecho, conforme a la altura de lo que Dios demanda. No hay otra. Ese es el nivel y la vara que nos pone el Señor. Es muy alto. Entonces esto tiene que ver con qué. Cuando hablamos de conducta, cuando hablamos de enseñanza, esto tiene que ver con nuestro caminar con Dios. Acá no hay muchos secretos. Esto tiene que ver cómo caminamos con el Señor, cómo estamos caminando con Él. Por eso acompáñenme al libro de Efesios, en el capítulo 4, y también tengan ya buscado
1:10. Quiero mostrarle una cosa, porque yo les digo que esto tiene que ver con nuestro caminar con Dios. Cuando la Biblia habla de caminar con Dios, está hablando de la manera en que tenemos de conducirnos en la vida. No es otra cosa. Efesios 4:1, por ejemplo, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Qué dice? Que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cómo hay que andar? Dignamente. Vamos a Colosenses. Colosenses 1, versículo 10 dice, así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Bien? Dos palabras claras: andar y dignidad. Andar y dignidad. Eso tiene que ver con conducta y va de la mano con lo que estamos aprendiendo de él. Andar y ser digno. El andar es la palabra peripateo en el griego, que significa peri, viene de perímetro, y el pateo es de caminar. Lo que nos estaba diciendo es que tenemos que andar alrededor de la palabra. Hay un salmo que dice: Señor, yo ando alrededor y me muevo alrededor de tu palabra. Eso está queriendo decir, tiene que ver con la manera en que nosotros nos conducimos en la vida. ¿Y cómo tiene que ser? Como es digno del Señor. Esa palabra digno es la palabra axios. Si lo quiere anotar, axios, así con X, axios en el griego. Y esa palabra axios, para que usted tenga una idea, ¿vieron la balancita de la justicia? Hay una balanza con dos platos. Vieron que en la antigüedad, ¿qué es cómo se vendía con la balanza? Si queríamos comprar algo por peso, se ponía una tara de un determinado peso y se iba agregando lo que se quería comprar, ya sea trigo, cereal, lo que sea, y se iba equilibrando la balanza. Se dice que cuando la balanza quedaba en equilibrio, se decía que la balanza era fiel o la balanza era digna. ¿Qué quiere decir esto? Aplicándolo a lo espiritual, que así tiene que ser nuestro caminar, que todo lo que nosotros profesamos, si nosotros profesamos a Cristo, tenemos que andar en un equilibrio de lo que profesamos y de lo que vivimos. Es así de simple la vida cristiana. Se ha dicho simple en cuanto a lo que estamos recibiendo, ahora por ahí cuesta. ¿Se dan cuenta? Por eso es que no podemos despegarnos de la sana enseñanza. Tiene que estar la sana enseñanza. Nuestra conducta va a ser un fruto de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Y Él quiere hacer cosas nuevas constantemente en la vida del cristiano. Porque por eso Él primero te justificó, dice que luego fuimos santificados y estamos en ese proceso de santificación que será hasta el día que nos vamos de esta tierra. Y en ese proceso de santificación, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr de que nuestras vidas puedan cada día caminar y ser más agradables a Dios. Entonces, ¿saben que Pablo, hablando de esto, para Pablo la vida cristiana era como una carrera? Había un objetivo, había una meta. Él sabía que había que alcanzar algo, era una corona, era la corona a la que todos vamos, una corona incorruptible que Dios nos tiene preparada. Y él lo comparaba y lo ilustraba como los que corren en el estadio, dice, ¿vieron? Y saben que Pablo tenía un temor, Pablo tenía miedo en algún momento, él decía, yo tengo miedo de quedar descalificado. Imagínense una persona todo el tiempo hablando, siendo un mensajero, transmitiendo el mensaje, enseñando la palabra, y que de repente quede eliminado de la carrera. Por eso, hermano, conducta, cuidarse de uno mismo, cuidar la enseñanza, no se olvide, va bien de la mano. ¿Quieren verlo eso? 1 Corintios 9, 27. 1 Corintios 9, 24 al 27 dice así:
decir. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Esa es nuestra conducta en la vida cristiana. ¿Cómo hay que correr? De tal manera que obtengamos el premio. La manera correcta es mirando constantemente tu conducta, mirando cómo nos conducimos, que sea digno. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Nosotros estamos en una lucha constante. Así que si vamos a correr la carrera con Cristo, hay muchas cosas de las que va a comenzar a tener. Ellos a la verdad, es decir, los que corren por la corona corruptible, ellos para recibir justamente, dice, una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, no corremos como a la suerte, que sea lo que Dios quiera. ¿Vieron que a veces decimos eso? Y que sea lo que Dios quiera. No, es que no va a ser así como decimos. Va a ser lo que Dios tiene pensado que sea. Y cómo nosotros nos esforzamos para que eso sea. Porque dice que todas las buenas obras a las que Dios mandó que nosotros las hiciéramos, las hagamos, dice que Él las preparó de antemano, antes de la fundación del mundo. O sea que no es como a la aventura, no es a la suerte lo que vive el cristiano. Dice, de manera que peleo no como quien golpea al aire. O sea, no lo hace de una manera como que no va a sacar rédito, ¿no? Nosotros todo lo que hacemos queremos verle la ganancia a lo que hacemos. Entonces Pablo dice, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, venga yo mismo a quedar eliminado. Es decir, no sea, mire el miedo que tenía Pablo, que habiendo sido yo un mensajero, un predicador, un transmisor de información divina, venga a quedar eliminado. Por eso, cuídate de ti mismo, cuidar la enseñanza. Cuídate de ti mismo y cuidar la enseñanza. Así que por eso también, como yo les decía de antemano, el fruto del Espíritu o las cualidades del Espíritu Santo es fundamental. ¿Y saben qué es lo triste? Que muchos creyentes no evidencian frutos o cualidades del Espíritu de Dios. ¿Y saben que eso es un gran problema? Claro que es un gran problema, porque cuando no hay manifestación y evidencia de frutos espirituales, pasamos desapercibidos en medio de la gente. La gente no sabe que son cristianos. Justamente la palabra cristiano marcaba algo, una diferencia, pero abismal con la persona común o normal. Común, llamémosle. Porque el cristiano precisamente era un imitador de Cristo. En forma burlesca le llamaban cristianos en Antioquía. Ahí vienen los cristianos y se les burlaban. ¿Pero por qué les se burlaban? Ojalá se nos burlen de esa manera, porque ellos decían que estos son iguales que Jesús. Ojalá, porque manifestaban todas las cualidades de Cristo. El problema entonces es que cuando se pasa desapercibido en una sociedad, la sociedad está necesitando de Cristo. Y si pasamos desapercibidos, no se afecta. Y tenemos que afectar con el Evangelio, tenemos que afectar con la enseñanza, tenemos que afectar con nuestra conducta, en todo. No es cosas sueltas, separadas. Hermanos, somos servidores de Dios y no corramos el peligro, como por ahí siempre escuché que se dice, servir solamente de un canal de bendición. Tenemos que ser un depósito. Tenemos que convertirnos en un depósito de toda la enseñanza y todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso, que todo lo que se predica y cómo se lo predica sea de provecho para usted mismo y para el que lo oye. Por eso dice ahí, haciendo estas cosas, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. O sea, es para vos, es para mí y es para los demás.
Por eso, ¿cuál va a ser nuestro enfoque? Que nuestro enfoque, tu enfoque sea siempre hacia una buena conducta, hacia una sana enseñanza. El objetivo constante en este caminar con Dios es ese. Si es que hemos de funcionar o hacer funcionar este negocio de Dios, porque el reino de los cielos es el mayor negocio en el Señor. Y Dios le plació de coger personas. Él lo quiere hacer a través de vos, a través de mí. Él quiere hacer funcionar esos negocios del Padre que solamente lo hace funcionar con ustedes. Ustedes creen que el Señor, si quiere, hace esto, pero no, Él le plació que sea con personas. Por eso estamos nosotros y te escogió a vos, me escogió a mí, me llamó. Entonces la gran pregunta que también vamos a reflexionar y nos vamos a ir reflexionando, y yo me la hago siempre: Señor, ¿califico para estar en tu negocio? Hoy la sociedad y la demanda que hay de trabajo necesita gente calificada, ¿o no? ¿Qué es lo que primero que te piden en una empresa cuando querés ir a trabajar? Y enviarme tu currículum. Sin embargo, Dios no mira nuestro currículum, porque Dios nos recibe así como nosotros somos. Pero eso sí, Dios comienza a perfeccionarnos y a prepararnos. Él mira nuestro corazón. Así que por ahí pasan todas las cosas. Como Él mira nuestro corazón, Él sabe y nos aconseja. Por eso, cuida tu corazón, cuida tu conducta. Y la única forma que podemos hacerlo es mirando y aprendiendo sus enseñanzas. Así que calificamos para los negocios de Dios, estamos caminando. ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque todo lo que la gente pueda ver de Cristo, yo siempre digo esto, todo lo que la gente ve de Cristo es lo que ve de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Dice que la iglesia es su cuerpo, es la plenitud de aquel, de Cristo, que todo lo llena en todo. Así que si la iglesia no está viendo a Cristo es porque no está viendo, si la sociedad no está viendo a Cristo es porque no la ve a la iglesia. Y para que la vea la iglesia tiene que manifestarse el fruto del Espíritu. Tiene que verse la conducta diferente, la conducta totalmente distinta a la que se mueve el montón. Nosotros no somos uno más del montón, nosotros hemos sido apartados, hemos sido santificados por la palabra, justificados y santificados, y esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor. Marcamos la diferencia, se tiene que notar. Por eso el nivel de la iglesia de Filadelfia, nosotros a veces pensamos en la iglesia y queremos una iglesia. Hermano, la iglesia no puede ser mejor de lo que somos. ¿Sabía ustedes que el nivel de la iglesia, en este caso nuestra iglesia local, tiene que ver o apunta o es la sumatoria de todos los que nos congregamos acá? Cada uno de ustedes y yo promediamos el nivel de iglesia de Filadelfia. Yo no soy de decir esto, pero decirle a tu hermano que está al lado, decirle: ¿sabes que vos promediás el nivel de la iglesia de Filadelfia? Algunos vieron cómo se calcula el promedio. Bueno, algunos aportan 5, otros le aportan 2, otros le aportan 10, otros 9. Sumamos todo, ese es el nivel que tenemos. No reneguemos de la iglesia. No reneguemos de la iglesia. Yo siempre digo, y me pregunto, ¿cómo sería la iglesia? Y esa pregunta se la traslado a ustedes hoy, que es muy preguntón. Hágase esta pregunta: ¿cómo sería la iglesia si todos fueran como yo? Algunos dirán: Dios santo, si fueran como yo. No. O otros dirán: Pablo decía: sean como yo, imítenme a mí, porque yo soy un seguidor de Cristo. Amén. Otros dirán: y bueno, yo estoy ahí. Ojalá todos fueran como yo. Y no decirlo por soberbia, simplemente que pensemos desde el punto de que aportamos, desde lo que Dios nos está enseñando, todo lo bueno. Porque todo eso es lo que va a sumar para que la iglesia de Cristo sea cada vez más vista, mejor vista por aquellos que lo necesitan. Digo esto porque se puede ser cristiano, también lo escuché muchas veces, y no caminar con Dios. ¿Saben lo que es caminar con Dios de una manera digna?
cuidando de nosotros mismos y atendiendo a sus enseñanzas. Dice el Señor, si me aman, guarden mis mandamientos. Por eso yo digo, qué loco, ¿no? Porque ¿cómo poder guardar los mandamientos si no lee la palabra? Me encanta, hay un pastor en una de las redes sociales, creo que un pastor de Neuquén, me encanta, hace unos cortos, y él siempre termina sus cortitos y dice, lee la Biblia. Es que hay que leer, hay que ir a la palabra, no te cuide la palabra. Con los chicos estamos haciendo el ejercicio de los viernes, estamos leyendo, ¿o no? Los chicos están ahí, capítulo entero estamos leyendo ahora, porque hemos visto la necesidad de que tienen que leer la palabra, para que podamos después indagar, estudiarla, porque no hay otra forma de que eso se transmita a tu alma, a tu manera de conducirte, a tu manera de pensar, a tu manera de vivir. Si no hay palabra, no hay nada. Así que en esta mañana tenemos Santa Cena. Resumiendo, estos son dos consejos muy importantes para nosotros como servidores y seguidores de Cristo. No se olvide, conducta y sana enseñanza. Si tenemos tiempo, me gustaría, con la palabra de Dios, leer algunos consejos, porque uno lee la palabra de Dios y ahí están los consejos solos. No hace falta hablar mucho, ahí dice la palabra. ¿Les parece? Amén. Mencionamos algunos consejos útiles. Hablan en Efesios 5, y ahí encontramos algunos ejemplos que nos van a ayudar muchísimo a que nuestras vidas vuelvan a la base del Evangelio y que nos permitan ser servidores que estamos a la altura de lo que Dios quiere hacer. A la altura. Veamos, por ejemplo, Efesios 5, vamos a leer desde el 1 y vamos viendo los ejemplos o los consejos. Dice, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué lindo, ¿no? Ahí está el consejo. Consejo número 1, y hay que imitar a Dios. ¿Qué piensan ustedes? Amén. Hay que imitarlo a Dios. ¿Es posible? Amén. Claro que es posible, porque está escrito ahí. Si no fuera posible, no nos iría. Es decir, se trata de imitarlo en qué, dice acá, en amor. Tenemos que ser más misericordiosos, imitarlo en perfección. Hermano, imitar a Dios tiene que ver con que comencemos a bajar todo modelo humano, porque eso no nos sirve. Recuerden, Timoteo tenía que lidiar con toda una cultura pagana. Timoteo se mantuvo al margen de la cultura pagana. Por eso todo lo que es cultura, todo lo que traemos de nuestra familia y todo lo bueno quizá que nos hayan enseñado, nada tiene que ver con lo que Dios nos quiere enseñar. Por eso tenemos que bajar todo modelo humano y comenzar a levantar los modelos divinos. ¿Y dónde vas a encontrar los modelos divinos? No hay otro lugar. Levantar los modelos de Dios. Por eso es tan importante. Dios que usa personas. Miremos personas que caminan con Dios. Ellos tienen que ser por ejemplo. Porque a veces nosotros decimos, no, yo lo sigo a Dios y hago lo que Dios dice. Sí, pero Dios usa personas. Por eso, sigan el ejemplo de personas que caminan con Dios. Ese es el mejor consejo. Sean imitadores de Dios. Esa palabra imitador o imitar es una palabra griega también, que es la palabra mimus. De ahí vienen los mimos. ¿Conocen a los mimos? Sí. Bueno, ¿de qué se trata? De que vos fijes tu mirada en otra persona e imites sus actos. Fijemos nuestra mirada, dice, que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Ahí vas a encontrar salvación, ahí vas a encontrar vida, ahí vas a encontrar fidelidad, ahí vas a encontrar amor, paciencia, ahí vas a encontrar toda la bondad, ahí vas a encontrar todo lo bueno, porque en Cristo habita todo lo bueno, todo el conocimiento, toda la verdad. ¿Y qué hay que hacer? Imitarlo. ¿Amén? Amén. Sigamos leyendo, por ejemplo, versículo 3, encontramos otro consejo. Pablo nos habla de imitar, pero fíjense que a partir del versículo 3 vamos a encontrar que Pablo nos muestra una serie de obstáculos, podríamos llamarlos, que pueden ser, que te pueden detener en los
Pablo dice acá, explota hacia esto y dice, pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué cosa? Fornicación. Yo me ponía a pensar, es importante entonces este tema de la sexualidad en la iglesia, en el Hijo de Dios. Esa palabra forneia, tiene que ver con todas las pasiones desordenadas, y acá está hablando en cuanto a su relación con el sexo. Así que miren, el sexo es fundamental y es muy importante en los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque si hay alguna tentación más descolocadora en los hijos de Dios, es la sexualidad. Por eso la iglesia se tiene que levantar firme en contra de toda esta ideología de género. Tenemos que hacer una tarea preventiva. ¿Con qué? Y con lo único que tenemos, lo más valioso, la verdad de Dios, la enseñanza. Así que será muy importante porque Pablo le habla de esto. Fornicación ni aún se nombre, ninguna inmundicia ni avaricia, ni se nombre, dice Pablo. Que el Señor no tenga el señorío de tu sexualidad, de mi sexualidad, eso va a impactar directamente sobre el propósito de Dios. Nos va a dejar al margen. Hay mucha gente que quedó al margen a causa de fornicación. Por mencionarle otra cosa, por eso chicos, hay muchos jóvenes, los chicos no nos cansamos de decirle esto, conectarte con otra persona, tener una mala conexión con alguien. Acá estamos hablando de noviazgo, estamos hablando de matrimonio. Un mal noviazgo, un mal matrimonio, ¿qué sucede? Te conecta mal y puede literalmente sacarte del ritmo de poder caminar dignamente con el Señor. Te uniste mal a otra persona, por eso Pablo le habla a la iglesia del yugo desigual con los incrédulos. ¿Se dan cuenta? O sea, la palabra de Dios es muy sabia. Encontramos el mejor consejo. Unite bien. Por eso, sexo es importante a la hora de llevar adelante los propósitos de Dios. De eso se tenía que cuidar Timoteo. Que le decía, huye de las pasiones juveniles. Y hoy por hoy los jóvenes son el presente y ellos son los que tienen que comenzar a llevar adelante todo lo que es la iglesia. Llevar adelante todo lo que Dios quiere hacer a través de los jóvenes. Tienen toda la fuerza, la energía. Pero consejo de Pablo acá dice, fornicación, inmundicia y avaricia, ningún se nombre. Sigamos leyendo, a ver otro consejo, a ver, encontremos acá. Dice, versículo 4, tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Sí? Ni palabras, ni necedades, palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería, dice otra versión. Y esa palabra truhanería es muy importante traerla a colación acá. Y quizá eso nos pueda identificar o no, pero se ve mucho de eso del cristianismo. Es increíble lo que voy a decir, pero miren, la truhanería se refiere a un comportamiento, dice la definición del diccionario, un comportamiento picaresco, falta de vergüenza, está relacionado con las estafas, los engaños. Pero lo podemos ver en dos contextos, eso es uno. Pero en el contexto bíblico, lo que Pablo le estaba queriendo decir a la iglesia tiene que ver con la vulgaridad, con esas bromas. ¿Escucharon broma en doble sentido? El doble sentido también escuché en el cristianismo se habla. Dice Pablo que no está bueno eso. Esos son los truhanes. El truhane es grosero, que hace bromas groseras, habla en doble sentido. Y Pablo nos está aconsejando a todos nosotros que eso ni aún se hable entre nosotros. Pareciera muy extremista Pablo, ¿no? Antes bien dice, cántico de alabanza a Dios, que en nuestras bocas podamos, siempre que salga de nuestras bocas salgan palabras de edificación. Hermano, todo lo que nosotros hablamos, por eso hay que saber dominar nuestra lengua, ese sería el consejo que nos está dando Pablo. Y hay que saber también usar nuestros oídos.
atento a quién le pones y a quién le prestas tu oído. A los truanes, ¿qué es lo que pasa? Le estás prestando el oído a gente simple, a gente volátil, que nunca te va a edificar en nada. Es muy importante porque cuando usted presta su oído, usted en este momento me está prestando el oído a mí. Y usted, de alguna manera, nosotros agarramos el timón de su vida. La persona que le habla y a la que usted le brinda y le presta su oído, le está dando el timón de su vida. Podrá recibir cosas buenas o podrá recibir cosas que no sean muy buenas. Por eso hablar de estas cosas que no convienen, pero escucharlas también serán de tropiezo para llevar adelante el propósito de Dios. También forma parte del cuidado del divino. A ver si podemos avanzar con otro. Dice el versículo 8. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad, otra vez la palabra andar, como hijos de luz. Andad como hijos de luz. ¿Escucharon bien? En otro tiempo. En otro tiempo, hermano, en otro tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Tiempo pasado. En otro tiempo éramos lo que éramos, pero ese era otro tiempo. Por eso tenemos que tener, consejo número 4, tener la capacidad de no retornar al pasado. Y eso hay que tener una capacidad. ¿Y quién te ayuda? El Señor. Su enseñanza. Estar con Él. Intimar con el Señor. Siempre el pasado va a ser un tema en nuestra vida que por lo general será de impacto negativo para avanzar en el servicio a Dios. Usted quiere volver al pasado y no es bueno. Pablo nos aconseja que no retornemos a ese camino. Hay una vieja manera de vivir, hermano, a la que debemos morir. Y morir, ¿qué es lo otro? Si es que queremos caminar y calificar en los negocios de Dios. Porque antes andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Antes andábamos bajo la potestad del aire, del príncipe de la potestad del aire. Ahora ya no. Ahora el Señor nos trasladó desde allí y nos llevó hacia la luz, hacia el reino de su amado Hijo, en donde todo es bueno, en donde los frutos son como los que Él quiere y a la gente le sirve. Veamos otro ejemplo más, ya vamos terminando. Dice el versículo 10, veamos acá. Versículo 10 dice, y este es muy importante el consejo, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo tenemos que andar? Comprobando. Hermano, hay que comprobar y preguntar al Señor, Señor, ¿qué es lo que a vos te agrada? ¿Qué es lo que vos querés que haga? ¿Qué es lo que te complace? Tenemos que ir y preguntarle, pero tenemos que darle el tiempo que nos conteste. Nosotros vivimos en un tiempo que queremos todo ahora, ya, tiene que ser rápido. Démosle el tiempo al Señor que nos hable y nos diga, Señor, le preguntamos, ¿qué es lo que querés que haga? ¿Qué es lo que a vos te agrada? Y dice que eso hay que comprobar. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, a este mundo, a este sistema. Antes bien, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento con la palabra, y seguramente vamos a empezar a ir comprobando todo lo que a Dios le agrada y que está en su plan. Así de sencillo. Producir fruto del Espíritu lo hemos mencionado, dice porque el versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hay que producirlo a los frutos del Espíritu. Hay que producir esas cualidades, cuesta trabajo hacerlo. Hay que estar en las cosas. Dice que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Nosotros vivimos una vida cristiana en la que todos los días experimentamos arrepentimiento. No lo hacemos el arrepentimiento ni lo practicamos a la manera de volver a nacer, sino en el arrepentimiento de volver a ser, de descubrir todo lo que Dios quiere y de caminar descubriendo los propósitos de Dios. Pablo dice acá, y nos habló de que ni siquiera hablemos de cosas que nos edifiquen. Nos dice que hasta conversaciones pueden llegar a ser un tropiezo a la hora de caminar dignamente con el Señor.
conversamos? ¿Qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hablas con tu familia, con tu hermano, con tu amigo? ¿De qué se habla? Porque conversaciones pueden llegar a ser un tropiezo. Parece exagerado Pablo, ¿verdad? Qué exagerado que era Pablo. Debemos tratar entonces que nuestras conversaciones sean basadas en cosas que edifican a la fe. Por eso, como dijimos al principio, tiene que haber un equilibrio entre lo que hablamos, encauzar nuestra conversación en algo que sea realmente productivo. Hermano, el lugar donde usted vaya tiene que cambiar el ambiente de esa reunión. Que el lugar donde haya un cristiano cambie todo el clima de donde nosotros nos encontramos. Porque somos como diferentes. Tiene que cambiar el ambiente de la casa donde vos vayas. Y por último, bueno, hay una cita muy conocida en el versículo 15 y 16. Y Pablo nos habla como consejo también la forma en que utilizamos el tiempo. Vaya si no entramos ahí, ¿no? Todos, ¿no? ¿Cómo utilizamos el tiempo? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El apóstol dice que si no sabemos, hermanos, si no sabemos administrar el tiempo, si usted no sabe administrar el tiempo y yo, nos vamos a volver viejos y nunca vamos a conocer qué es lo que Dios quiere. Nos vamos a volver viejos y nos vamos a morir sin saber qué era lo que Dios quería hacer con nosotros. Por eso hay que aprovechar bien el tiempo para que caminemos con el Señor. Conclusión. Queremos ser buenos servidores de Cristo, porque a eso fuimos llamados. Todos fuimos llamados a eso. Queremos de que la generación que está ahora presente, la que viene, sea una generación que camine con Dios. Bueno, esa generación tiene que amar a Dios. Tenemos que enseñarle a que amen a Dios. Y como decíamos, por eso hay que elevar los modelos divinos y empezar a bajar todo modelo humano. Eso no sirve. Toda cultura no sirve. Tenemos que remitirnos únicamente a la palabra, que sea palabra sana, conforme al Evangelio de Jesucristo. No hay otra. Por eso, si queremos ser buen ministro del Señor, queremos que una generación camine con Dios. Yo siempre, no sé por qué, pero desde que yo llegué a la iglesia, siempre preguntaba, ¿en manos de quién quedará la iglesia? No me refiero solo a la iglesia local, sino a la iglesia de Cristo en la medida que va pasando el tiempo. ¿No se preguntó eso? ¿No se pregunta usted de que quizá hay gente acá de más de 70 años, otro de 60, yo ya más de 50, gente que ya promedia los 40, y hay chicos de 16, 17, ¿manos de quién quedará la iglesia? Por eso, cuidarte de ti mismo, cuidar la enseñanza, transmitamos las sanas palabras del Señor, porque se vivió y se vive tiempo en donde ya no se quiere escuchar la palabra de Dios. Donde la palabra de Dios, donde comenzamos a escuchar y comenzamos a mirar el reloj, porque ya tenemos que irnos a la reunión familiar y tenemos que hacer un montón de cosas en casa, que no digo que esté mal. Vivimos en ese tiempo en donde ya no se soportará la sana doctrina. Si no se soportaba antes, ahora menos. Sino que dice la palabra, tendrán comezón de oír. Y por la comezón de oír dice que se amontonarán falsos maestros para decirle todas las cosas que ellos quieran oír. La gente quiere escuchar un evangelio que les guste. Pero la noticia es que el evangelio es que todos somos pecadores y que estamos condenados. Y si no nos arrepentimos, y si no vamos a Cristo, que es el que pagó nuestros delitos y nuestros pecados, no hay salvación. Nada. Y que seguir a Cristo no es nada fácil, es una vida con altos costos. Ese es el Evangelio. Entonces, resumen, buscaste un modelo divino y deje de poner la mirada en persona para que deje de escandalizarse cuando pasa algo en la iglesia. ¿Qué pasó esto? No voy más a la iglesia. Poner tu enfoque en Cristo. Para eso hay que buscar los modelos divinos. Controlar tu sexo, dominar la lengua y aprender a escuchar a quienes te edifican.
antiguos caminos, a modo ilustrativo, haga la prueba cuando se esté yendo de acá, váyase cuando esté caminando o intente correr y mire hacia atrás, a ver cómo le va a ir. Por eso no hay que retornar al pasado. Por eso yo entiendo por qué Jesús decía que todo aquel que pone la mano en el arado y que mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Porque el que iba en el arado, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir haciendo el surco bien derechito. Así que no podía mirar hacia atrás porque iba a empezar a hacer el surco chueco. Por eso el que pone la mano en el arado tiene que poner y mirar al frente. Nosotros al frente solamente lo tenemos al Señor. No podemos retornar al antiguo camino. 5. Trabajar para saber qué es lo que le agrada a Dios. Así que comienza a trabajar, comencemos a trabajar. Señor, ¿qué es lo que te agrada? ¿Qué hay que hacer? Empecemos a preguntarle más al Señor y comencemos a darle más tiempo a Dios para que nos responda. ¿Qué tenemos que hacer? 6. Produce y cultiva los frutos del Espíritu. Acordate que contra los frutos del Espíritu no hay ley. Cuando sale el fruto del Espíritu no hay nadie que se oponga. Eso no lo puede restringir ni lo puede regular nadie. ¿Quién puede ponerse en contra de la bondad? ¿Quién puede estar en contra de la paciencia? ¿Quién puede estar en contra de una persona que tiene autocontrol, templanza? ¿Quién puede estar en contra del amor, de la justicia? No tiene ley, eso no puede ser regulado. ¿Se da cuenta? Por eso tenemos que buscar de la palabra del Señor, buscar de todo lo que Él nos quiere transmitir a nosotros a través de su palabra. Y 7, dele gracias a Dios siempre por todo y utiliza bien el tiempo. Utilice bien el tiempo. Y como dijera este pastor, vean la Biblia. Amén. Amén. Amén.